Doctor Concha, bienvenido. Esperamos que nos aporte mucho al estudio del páncreas. Muchas gracias. El doctor Concha va a disertar sobre epidemiología y factores de riesgo para el desarrollo de la pancreatitis crónica. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al doctor Saba, a su comité organizador, y doctor, y a ti, Fabián, por la invitación tan interesante. Bueno, yo la verdad, cuando empecé esta charla dije, ¿qué le voy a transmitir a gente que sabe mucho más que yo de esto? Una opción fue decir nada y decir no, pero tratamos de hacer algo. Usted lo identificarán, este es quizá el mejor equipo del Huila. Es el equipo que yo quiero, con el que me identifico. Y este es la selección Alemania, la campeona mundial. Yo siento como si el Huila en esta charla mía se enfrentara con Alemania, cuando veo a mis colegas de panel, cuando veo a los asistentes. Entonces yo lo único que espero es que esto no vaya a ser pelea de tigre con burro amarrado y que nos sirva a todos y les pueda cumplir con la expectativa. En el siglo XIX el doctor Langerhans empezó a trabajar con mayor profundidad desde la histología todos los problemas que iban al páncreas. Yo creo que desde ese entonces el único avance que ha habido es el de la insulina, y nosotros seguimos en esta eterna y mal llamada punta de iceberg, manejando los pacientes solamente con algunas manifestaciones. Hoy conocemos, en medio de todo lo que tenemos claro como dudas en pancreatitis crónica, que solamente estamos viendo las cosas clínicamente evidentes, que solamente estamos viendo un porcentaje muy pequeño de los pacientes que lo tienen, y todas las manifestaciones tempranas, estadios tempranos asintomáticos, pues está de alguna manera sin encontrarse aún. Están dando vueltas por nuestros consultorios y nuestros hospitales sin que los identifiquemos. Y parte de esto nos lo han demostrado varios estudios epidemiológicos en autopsias de pacientes alcohólicos, en las cuales pacientes alcohólicos que no tenían incluso manifestaciones de pancreatitis crónica presentaban cambios histológicos de pancreatitis en un 70% de las veces. Y como lo mencionamos, pues la evolución ha ido desde cuando el páncreas empezó a describirse con su histología, hasta evoluciones diagnósticas principalmente fisiológicas, conociendo cosas como los segundos mensajeros, y hoy conociendo algunos cambios hereditarios, mutaciones que son importantes en el diagnóstico al día de hoy. Quizá para hablar de la epidemiología de la pancreatitis, primero hay que darle un paso a la clasificación. Hace mucho tiempo la única que se conocía era clasificaciones como alcohol o no alcohol, según su causa, pero hoy se han hecho nuevas aproximaciones y bueno, se hizo un intento, todos son prácticamente acrósticos, como la clasificación de Mannheim, que cada letra corresponde a una de las posibles causas, pero quizá una de las más difundidas es el sistema de clasificación de TIGAR-O. Se realizó más o menos en el año 2001, se perfeccionó y se ha tratado de difundir a través del mundo. ¿Qué significa TIGAR-O? Pues TIGAR-O significa solamente que las causas pueden ser tóxicas, idiopáticas, genéticas, autoinmunes, pancreatitis severas recurrentes y las causas obstructivas. Y dentro de estas, cada una tendrá unas principales etiologías que iremos tratando de desarrollar desde la epidemiología. Nuestros pacientes llegan al diagnóstico en un promedio de edad de 62 años, pero pues el cambio se puede dar según la etiología. Un estudio brasileño nos muestra cómo la etiología alcohólica principalmente es la que se da con pacientes de más edad. La idiopática, que es la que siempre hemos tenido pues como en un gran volumen de la pancreatitis, a los 27 años, la pancreatitis familiar más o menos se presenta entre los 18 y 19 años en ese estudio, y la pancreatitis crónica tropical a una presentación mucho más temprana, siendo más frecuente, difiriendo un poquito los porcentajes en hombres que mujeres en una relación de 5:1,
pero se ha demostrado también en otros estudios que si la mujer, como hoy pasa, aumenta el consumo de alcohol, pues se equiparan un poquito, sin ser superior, las relaciones entre hombre y mujer, y se habla más o menos de un 3:2. Y quizás los datos más importantes que tenemos son los datos de incidencia. La mayoría de estudios nos cuenta cómo diagnosticaron y cómo encuentran en la incidencia de pancreatitis datos interesantes como el español, que puede ser de 14 por 100.000 habitantes por año, pero al llegar a los datos de prevalencia no tendríamos la oportunidad de identificarlo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no tenemos cómo seguir esos pacientes en el tiempo. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando hablamos de prevalencia tenemos que hablar pues, de la incidencia por el tiempo de años de evolución de la enfermedad, y solo algunos estudios se han aproximado a hacerlo. Estudios muy interesantes han mostrado que la sobrevida puede ser a 5 años del 97%, a 10 años del 70%, de 20 años entre el 40 y 63%, pero otros estudios mucho más definidos entre el tema de seguimiento, como el estudio típico del doctor Amann, que dijo la pancreatitis dura más o menos 20 años a 24 años, y entonces lo que deberíamos hacer es multiplicar nuestras prevalencias por sobrevida, como el estudio del doctor Pedrazzoli, que demostró que más o menos podría ser de 15 años. Y en esto se están basando incluso los grupos expertos como el de España, considerando que perfectamente la prevalencia de pancreatitis podría llegar a ser de 200 casos por 100.000 habitantes. Ustedes dirán, bueno, este tipo, ¿por qué trae semejante tabla tan cargada? Y pues sí, definitivamente está cargada, pero quería recalcar lo que les acabo de decir. Dinamarca, Japón, Francia, han mostrado cómo se puede de alguna manera establecer los datos de prevalencia y extrapolar, de incidencia y extrapolarlos a prevalencia. Y como le comentaba, básicamente el dato debería hacerse por la incidencia con duración de la enfermedad, y hay que restarle las muertes en el tiempo de evolución. Es una enfermedad bastante costosa. Nosotros estamos acostumbrados a considerar otras enfermedades más costosas. En Estados Unidos es la séptima causa de hospitalización de todas las causas digestivas. Más o menos hospitaliza 8 pacientes por 100.000 habitantes por año, y cuesta 3.000 millones de dólares. Es una cifra impresionante, pero un dato para ponernos en contexto: nosotros que nos preocupamos tanto por enfermedades de más alto costo como la enfermedad inflamatoria intestinal o la hepatitis C, la pancreatitis crónica excede de una manera supremamente alta a estas enfermedades en cuanto a sus costos anuales. Y dentro de los costos, pues más o menos el problema que tendríamos son los tiempos de hospitalización, las terapias enzimáticas que se llevan casi el 60% de los costos, las terapias analgésicas que cada vez necesitan ser mucho más explícitas, mucho más enfocadas al caso, y la terapia insulínica, que hoy sabemos que no la teníamos en cuenta, pero es una de las causas más importantes de evolución en esto. ¿Qué mensaje traer? Bueno, pues todo esto ustedes ya lo conocían. Creo que lo importante es saber cómo nosotros podemos enfocar un paciente desde nuestro consultorio, porque el paciente llega con dolor, sí, eso lo tenemos claro. El 75% de los casos de pancreatitis crónica diagnosticadas se presentan con dolor, pero nos olvidamos francamente de las otras manifestaciones como insuficiencia exocrina e insuficiencia endocrina. Pongamos un caso frecuente en nuestra consulta: llegan pacientes con dispepsia no investigada. Está claro hoy por estudios españoles que el 3% de las personas, y un estudio japonés también, el 3% de las personas que llegan a su consulta por dispepsia no investigada tienen una pancreatitis crónica, o por lo menos cambios de pancreatitis crónica que podrían ser la causa de sus síntomas iniciales. Y de esos que llegaron y están diagnosticados con síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea, el 6% de ellos tienen
los criterios para definir una pancreatitis crónica en estudios adicionales. Luego, es más frecuente de lo que tenemos, no todo puede ser dispepsia o síndrome de intestino irritable. Y cuando el paciente tiene manifestaciones con una insuficiencia pancreática exocrina en pancreatitis crónica, el 3% de las veces el diagnóstico se ha dado por otros síntomas que podemos decirle dispépticos, exceso de gas intestinal y otras cosas así. Desarrollémoslo mejor. Tenemos un paciente con pancreatitis crónica, tenemos insuficiencia pancreática exocrina, su presentación perfectamente puede ser de síntomas dispépticos, de esos el exceso de gas intestinal o el bloating y el sobrecrecimiento bacteriano o la sobredistensión bacteriana del intestino delgado. La otra forma de presentarse, que es muy común, es que se nos presenten con pérdida de peso, la cual es una manifestación netamente tardía. Y esa pérdida de peso no se da no solamente es por causas de malabsorción, se da por acomodación de los pacientes a su sintomatología y al dolor, y pues también por el alcoholismo, francamente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, los estudios que revisamos para epidemiología dicen que el mejor rendimiento de todo debería ser lo que nos lleve a mejores definiciones de caso. Yo sé que lo van a tratar más adelante, pero hoy tenemos claro que si usted en un ultrasonido tiene cambios de pancreatitis crónica, usted tiene alta probabilidad de que los síntomas sean previstos antes de que usted los desarrolle. Y es así como si en el ultrasonido hay cambios mínimos, usted tendrá un OR de casi 5 veces, pero si usted tiene unos cambios severos, tendrá un OR de 24 veces la posibilidad de tener insuficiencia pancreática exocrina. Luego, revisando esto, hay una correlación lineal entre los criterios de pancreatitis crónica por ultrasonido endoscópica con la insuficiencia pancreática exocrina. Y de esto los que más se han establecido son la presencia de cálculos pancreáticos o dilataciones del conducto que pueden ser superiores al 80% en la predicción de la pancreatitis, de la insuficiencia pancreática exocrina. Como ya lo dijimos, la clasificación de TIGAR nos orienta hacia ciertas etiologías y para nadie es una mentira que el alcohol en el mundo occidental es la principal causa de esta. Los estudios son amplios, pueden ir desde 33 a 90% de incidencia de pancreatitis en alcohólicos, pero sabemos que si usted tiene un riesgo mayor, siendo un bebedor pesado entre un 2.5 y un 3%, que el bebedor de sufrir una pancreatitis crónica. Estos son los datos de los estudios que nos sugieren prevalencias muy disímiles o incidencias muy disímiles. En la India, donde el consumo de alcohol es un poco menor, hasta países como Suiza, Alemania, la República Checa, donde son superiores. Tomamos el trabajo de comparar un poco el tema de prevalencia, de incidencias de pancreatitis crónica reportadas por los estudios y el consumo de alcohol. Bueno, encontramos definitivamente que en los países europeos la mayor incidencia de pancreatitis crónica se da en los países que más consumen alcohol. Pero hay otras partes del mundo donde hay un buen consumo de alcohol y no hay tanta incidencia. Y la respuesta puede ser que no lo estamos diagnosticando o que pueden haber factores regionales que hagan que no sea tan fácil la presentación de la pancreatitis. Y hablando de todo esto, pues el que toma muchas veces fuma, y eso es una de las cosas que principalmente tienen los pacientes alcohólicos cuando se acercan al problema de la pancreatitis crónica. El estudio NASP-2, que es un estudio nacional de los Estados Unidos en el estudio de pancreatitis, demostró que en 539 sujetos, era un estudio hecho sobre todo en centros de referencia, 484 de ellos se encontraron solamente en los centros de referencia, un promedio de edad de 49.5 años y tenía un 84.5 de hombres con pancreatitis. La etiología de la pancreatitis en este estudio, el 35% de las veces fue relacionada netamente con el alcohol y en el casi 10% de las veces tenía alguna influencia del alcohol, aunque no se podía definir como todo el problema. Pero llamaba la atención cuando evaluaban causas idiopáticas de pancreatitis que estos pacientes se llamaban idiopáticos,
que no le podían encontrar la causa, los comparaban con controles del mismo estudio y esos pacientes tenían dos cosas más que los demás. Fumaban más y tenían enfermedad renal. Luego, muchos de esos pacientes que se clasifican como idiopáticos podrían ser pacientes de pancreatitis crónica debido a la presencia de tabaquismo. Y se encontró que un OR suficientemente positivo para obtener el problema. Resumiendo, los problemas de etiología asociados a la pancreatitis crónica predominantemente son alcohólicos, predominantemente tienen una presentación idiopática o mal llamada idiopática. Sabemos hoy que el tabaquismo hace parte de ellos, pero además de esto, una cosa importante que debemos tener en cuenta es que el desarrollo tecnológico ha llevado a encontrar mutaciones que son las causas de muchas pancreatitis que aunque usted tome muy poquito, puede tener la enfermedad. No necesita ser un alcohólico para padecerlas. Y de estas pues son las modificaciones catiónicas de tripsinógeno como el PSRSS1, alteraciones en CFTR, alteraciones con el SPINK1 también, que nos van a permitir que con menos ingesta de alcohol usted pueda hacer los cambios de pancreatitis. Asociado a esto habrá hipercalcemia, habrá sobreestimulación que puede ser por alcohol y las recurrencias que habíamos mencionado de pancreatitis agudas recurrentes y severas. ¿Cuál es el objetivo de reconocer eso? Es que el paciente debe no hacer una segunda pancreatitis aguda o debe disminuir los ataques porque esos terminarán siendo el problema que los lleva a tener una pancreatitis perpetuada, una pancreatitis crónica. ¿Cuáles serían de estas las recomendaciones finales después de lo que hicimos? La suspensión de alcohol no tiene duda de que es una de las recomendaciones que debe seguir el paciente, pero también que suspender el tabaco es tan importante como suspender el alcohol. No saca nada el paciente que es alcohólico dejando de tomar si sigue consumiendo tabaco. Que la sospecha clínica es fundamental y en esto hay una frase que les quiero traer, es que no todo es síndrome de intestino irritable y que el diagnóstico finalmente está dirigido por la sospecha clínica. Pero otro punto en el que debemos desarrollar nuestro ejercicio clínico no es en el diagnóstico, sino en el manejo de las complicaciones. Y es por esto que no debemos olvidar que estos pacientes tienen una alta tasa de complicaciones como la osteoporosis, osteopenia y la diabetes, que estas también existen y son parte de nuestro tratamiento. Bueno, como les comenté, estas son las cosas que yo más amo en la vida, que son mis hijos y el Atlético Huila. Les agradezco la atención.